Bien, muy buenas tardes. Nos estamos conectando desde la fanpage de soychile.cl, específicamente desde la región del Biobío, desde Concepción. Ya nos hemos conectado a través de este sistema, así que conéctense a esta conversación porque hoy día, fíjense que tengo un súper panel. Estoy con varios integrantes de este comité científico COVID-19 que se conformó acá en la región del Biobío justamente para poder abordar diversos temas de la pandemia. Son destacados profesionales, fíjense ustedes, bueno, ellos no son solamente los únicos que participan muchísimas personas más, pero hoy día quiero darle la bienvenida, fíjense ustedes, a Camilo Mejías, quien es del equipo IBRIN, Ingeniería en Gráficos y Proyecciones. Bienvenido, Camilo, gracias por participar de esta transmisión, de esta entrevista que vamos a tener y de esta conversación. Muchas gracias, Ángela, y un gusto estar acá. También le vamos a dar la bienvenida a Martín Silich, quien es, bueno, profesor de la Universidad de Concepción, es médico, tiene una larga trayectoria, ha sido autoridad y también está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con el tema del COVID-19. Bienvenido, Martín. Ángela, muchas gracias por invitarme. Y también le damos la bienvenida a Freddy Montoya, él es traumatólogo, profesor asociado de la Universidad de Concepción y quien coordina toda esta mesa. Le vamos a pedir también que active su micrófono porque si no, ustedes no lo van a escuchar. Bienvenido, Freddy, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos, Ángela. Bueno, yo ya lo decía, esta es un comité científico, pero no solamente científico, es multidisciplinario, tiene muchísimas personas. ¿Cómo se gesta la idea de poder generar este comité científico acá en la región del Biobío? A ver, este comité partió aproximadamente hace un par de meses, con la idea justamente de empezamos a estudiar en conjunto con el Colegio Médico el tema de la pandemia. Y a partir de ahí empezamos a reunir científicos de diferentes lugares de la región, destacados, digamos, no solo a nivel nacional, que pudieran aportar en relación a diferentes temas que conforman esta pandemia, no solamente el tratamiento, lo que significa, sino también un tema social, cuidar a los pacientes, hacer algo de investigación, etc. Entonces, finalmente se fue uniendo gente y en este momento somos alrededor de 44 personas que están integrando el comité dividido en diferentes equipos que aportan desde la modelación de curvas matemáticas, la investigación, hasta digamos, la revisión de la literatura para estar al día y poder aportar de alguna manera. Les hago la pregunta a todos o a quien quiera responderme. ¿Qué tan necesario es que existan estos grupos? Porque ya hemos visto, bueno, la mesa social COVID-19 a lo largo del país, la que trabaja en conjunto con las autoridades a nivel central, pero cuando, por ejemplo, en el caso de Martín y de Camilo, decidieron, oye, en realidad es importante que yo participe de esto, justamente para poder ir generando información y también respuestas para esta enfermedad que es tan nueva y desconocida. Bueno, Ángela, tú has dicho el tema. Esta es una enfermedad tremendamente desconocida. Estamos recién comenzando a aprender qué es lo que es el virus. Estamos recién aprendiendo cómo mata este virus, cuál es la fisiopatología, como decimos los médicos, de este virus. Y también cómo se comporta en la sociedad y cómo la sociedad se comporta frente a una catástrofe de esta magnitud. Tenemos que decir que nadie estaba preparado para esto, absolutamente nadie, en ninguna parte del mundo. Y esta pandemia no es solamente un problema médico, es un problema social, es un problema que va a impactar el tema cultural, el tema de la salud pública, de la salud mental. Estamos viendo en Chile los aumentos de patologías psiquiátricas, estamos viendo el aumento de la violencia intrafamiliar, etc. Por lo tanto, para analizar una catástrofe de esta magnitud se necesita un equipo, como diríamos, transdisciplinario, en que cada una de las disciplinas ponga lo propio y no se lo guarde para sí, sino lo ponga a discusión de todos.
Y por eso cuando partimos con este grupo, partimos integrando gente de distintos ámbitos, de distintas facultades, de distintas universidades, abogados, médicos, ingenieros, etcétera. Gente que pueda aportar a la discusión sobre todo, a la discusión sobre todo, y a leer mucho, porque hoy día ¿cómo se llama? Las plataformas mundiales de salud y todas están repletas de nueva información, todos los días están saliendo cientos de artículos nuevos de tratamiento, de prevención, de las escuelas, de cómo enfrentar la pandemia en las escuelas, etcétera. Camilo, y en ese sentido, ¿qué te llevó a ti a querer participar de este comité que en el fondo tú, por lo que presentamos ahí, estás más relacionado con la ingeniería, que también es muy importante en esto por estos días? ¿Pero qué te lleva a ti a participar de este comité? Claro, en el contexto de lo que dice Martín, es una enfermedad que es muy desconocida. Entonces, verlo desde el punto de vista del modelamiento matemático, que nosotros aplicamos para el medicina, para el área forestal, nos dábamos cuenta que había una cantidad gigante de información que tenía que ser de alguna forma analizada, sintetizada, porque todos los días aparecen datos de las regiones, de las comunas, de diferentes lugares, y además se complementa con las investigaciones. Entonces, es un tema que está en caliente y que en eso sí o sí tiene que entrar lo que nosotros hacemos, que es modelamiento matemático, para poder bajar a terreno, poder aterrizar toda esta materia y poder dar entonces líneas generales y entender un poco qué hay más allá de la información que recibimos a diario. En ese contexto les hago la pregunta, bueno, ustedes llevan varias semanas ya trabajando, si es que yo diría casi 2 meses aproximadamente, o se van a cumplir a fin de mayo 2 meses. ¿En qué están en este minuto concentrados ustedes trabajando? Porque además todo lo que van generando también lo van comunicando a las autoridades, pero en este minuto de la pandemia, ¿en qué está trabajando el Comité Científico COVID-19 en la región del Biobío? Yo diría que hay varios puntos de trabajo. Como yo te comentaba, estamos divididos por diferentes equipos. Entonces hay un equipo que se dedica a evaluar literatura y presentarla a las autoridades. Por ejemplo, el tema del carnet COVID que apareció en la literatura y que uno lo revisa y lo presenta, lo discute y lo comunica. Hay un equipo que está encargado por Camilo, que yo diría que es de lo más importante, que permite evaluar curvas de una manera que es impresionante y a nosotros nos deja ver cómo es la evolución de esta pandemia en Chile y eventualmente saber lugares que están más comprometidos o complicados y de alguna manera también compartirlo con las autoridades. Hay equipos que están dedicados a la investigación científica, tratando de evaluar ciertos genes en algunas personas de nuestro país. Hay equipos que están encargados de la difusión y de la comunicación de lo que está ocurriendo. Hay personas que están dedicadas un poco a entender más la fisiopatología, como Martín, trabajar con ventiladores mecánicos, etcétera. Hay diferentes grupos de trabajo. Hay un trabajo muy bonito que se está haciendo con los alcaldes, por ejemplo, en el que se comunicaron pacientes con ellos mismos por la confianza que hay entre ellos y la salud primaria, y los alcaldes los están cuidando no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino también desde el punto de vista biopsicosocial, incluso con medicamentos. Se nos ocurrió la idea de utilizar saturómetros. Martín lo puede explicar mejor, pero hay una disrelación entre los síntomas y cuánto está saturando uno, cuánto oxígeno lleva en la sangre, y puede ser un buen índice para que uno pueda seguir a los pacientes. Y también los mismos alcaldes están cuidando muy bien a todos los que son las casas, los hogares de ancianos y las casas de reposo, que son los lugares donde más puede haber, digamos, pacientes que se puedan morir por esta situación. Entonces, se ha tratado de trabajar en varios ámbitos, donde la verdad es que concurrimos un poco con las autoridades para poder cuidar a la población y que esto no siga avanzando de alguna manera. Y Camilo, con su trabajo de creación de curvas, de modelamiento de curvas y de proyecciones, también nos apoya mucho, porque de alguna manera también da informaciones que pueden servir para ver dónde están los focos, dónde está el tema,
y poder decir, ¿sabes qué? También nosotros pensamos que el foco está ahí, etcétera, etcétera, y probablemente algo que le ha servido de alguna manera a las autoridades locales. Estamos conversando con Freddy Montoya, con Camilo Mejías y Martín Silich, que son parte del Comité Científico COVID-19 de acá de la región del Biobío, y con quienes, bueno, ya le estábamos explicando de qué se trata esta iniciativa que lleva, yo decía, algo más de 1 mes y medio en funcionamiento, casi 2 meses, trabajando fuertemente en lo que es esta pandemia, pero también queremos conversar con ellos acerca de todo lo que ha ocurrido durante estas semanas. El 16 de marzo fue justamente la fecha en que se endurecieron las medidas aquí en Chile después de un verano en donde se hablaba bastante de forma lejana acerca del COVID-19. Estaba pasando fuera de nuestro país. Estaba, de todas maneras, las autoridades de salud mostraban que estaban preocupados, que levantó una alerta sanitaria muy tempranamente en nuestro país, pero si vamos a la cronología, fue el 16 de marzo cuando en el fondo, junto con la suspensión de las clases, también se endurecieron las medidas y pareciera que ese día llegó la pandemia a nuestro país, pese a que el 3 de marzo también había sido el primer caso confirmado. Cuéntenme un poco, 16 de marzo, 16 de abril, ya estamos muy cerca de cumplir 2 meses de ese hito. ¿Se han hecho las cosas bien en nuestro país? Hoy día hay preocupación porque vamos en más de 30.000 contagiados. Se habló en algún momento de una meseta que duró un par de días esa sensación, y luego nos vimos con estos casos diarios que superan los 1.500, 1.600, y este fantasma de la saturación del sistema médico, sobre todo en la región metropolitana. Así que les dejo la pregunta abierta. ¿Cómo estamos? ¿Se han hecho las cosas bien siguiendo este plan que hablan las autoridades? Mira, el tema central de esta pandemia es que tú tienes que tener una red que esté trabajando bien sincronizada entre ellos para trabajar y llegar en los momentos oportunos en los territorios determinados. Yo lo he dicho claramente y muchas veces, esta pandemia no se gana en los hospitales. El tema no es cuántos respiradores tenemos. El tema realmente es cómo enfrentamos esta pandemia en los territorios acotados. Y este grupo lo que ha hecho es generar esa red. Y el trabajo no funciona para adentro, sino que funciona para afuera. Habemos muchos de nosotros que tenemos contactos con otras redes, en otras partes, en Santiago, en Puerto Montt, en Temuco, en Antofagasta, etc. Y esa es nuestra tarea. Y por eso esta red es importante. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos para mostrarte cómo la cosa ha ido funcionando. Cuando salió la primera alerta, ¿no es cierto?, que podíamos quedarnos sin respiradores, porque es verdad, Chile no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos, y Estados Unidos se vio superado en la cantidad y en el uso de sus ventiladores mecánicos. Italia, ¿para qué vamos a decir? Francia, España. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cada uno de nosotros comenzó a tocar las redes y a mover las redes. Desde el ministro Mañalich nos apoyó notablemente, por ejemplo, en que el comandante en jefe de la Armada, ¿no es cierto?, y ASMAR entraran a trabajar con la Universidad de Concepción para fabricar ventiladores mecánicos. Y eso hace mucho tiempo. Y Paulina Assmann, que es nuestra Ceremi de Ciencia y Tecnología de la región del Biobío, a ella le tocó coordinar esta tarea. Y no la podía decir a la prensa, ni explicársela a la prensa, ni a nadie, ni nosotros tampoco lo dijimos. Pero estábamos haciendo las cosas porque teníamos que prepararnos. Y hoy día los ventiladores mecánicos que están siendo fabricados por ASMAR están siendo probados ya, ¿no es cierto? Y muy pronto van a entrar a la producción. Y eso significa que ASMAR va a poder producir 20, 30 ventiladores semanalmente, ¿no es cierto?, que van a hacer un aporte gigantesco, ¿no es cierto?, en el momento que sea necesario en Chile. Entonces, a la pregunta, ¿en Chile se han hecho bien las cosas? Mira, Ángela, yo creo que podemos sacar muchas gráficas y podemos discutir muchas cosas, pero yo creo que hasta ahora las cosas se han hecho relativamente bien con lo que hemos tenido. ¿Y el ministro se puede haber equivocado en alguna oportunidad? Sí.
Hoy día yo escuchaba en la mañana en la televisión, ¿no es cierto?, a Lavín decir, yo me equivoqué, abrí los moles y me equivoqué. Y por Dios me costó caro y tuve que cerrar los moles. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay mucho de aproximación, hay mucho de tanteo. Yo quiero decir una cosa que me parece que es muy importante y que no lo digo yo, la han dicho a nivel de la Organización Mundial de la Salud. En esta pandemia es preferible equivocarse a no tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, el tema es cómo vamos avanzando y cuáles son los mensajes que tenemos que entregarle hoy día a la población para decirle, de una parte, decirle que tengan confianza en lo que se está haciendo, que Chile no está superado, brutalmente superado, que tenemos ejemplos con los cuales nos podemos comparar. Los estadísticos me podrán alegar todo lo que quieran, pero cuando yo comparo la situación nuestra hoy día con más de 30.000 casos comprobados, con Suecia, que tiene también 30.000 casos comprobados, nosotros que tenemos un poco más de 300 muertos, y Suecia que tiene más de 3.000 muertos, yo digo, estamos haciendo mejor las cosas que Suecia. Ahora, la consecuencia inmediatamente, y me van a preguntar, ¿por qué estamos mejor? Estamos mejor porque nosotros somos mejores que los suecos, no. Es probable que los suecos tienen una población que es más vieja que la nuestra, han sido afectados más violentamente, porque todos sabemos que mientras mayores son las personas que se infectan, más se mueren. En Nueva York, de los pacientes que entraron, más de 5.000 pacientes que entraron a los hospitales de Nueva York, los que cayeron en las unidades de cuidado intensivo y fueron intubados y tenían más de 70 años, el 90%, 97% se murió en Nueva York. O sea, estamos hablando con todas las condiciones, con los mejores hospitales del planeta, se murieron. Entonces, el tema es que hay que decirle a la gente hoy día, mire, para que eso no nos suceda en Chile, no basta con los ventiladores mecánicos. Es necesario que cada uno de ustedes se cuide, que cada uno de ustedes ponga de su parte, y ponga de su parte brutalmente. Si usted tiene más de 70 años, no se junte con los nietos, ni ande revolviéndola en el centro, ni ande leseando por otra parte. Enciérrese en la casita, guarde su cuarentena. Si usted tiene 40 años y tiene el virus, por favor no salga a la calle, porque si se encuentra con una persona mayor de 70 años, como si usted le pegara con una ametralladora, porque se puede morir. Hay mucho que podemos hacer nosotros. Yo quiero decir confianza. Tenemos que primero crear confianza, crear calma en la población y decirle, ayúdense. El autocuidado es tremendamente importante. Y además, y con esto termino para no quitar la palabra a los demás, fundamental la vinculación que tiene que haber entre la autoridad sanitaria del nivel regional, del nivel provincial, ¿no es cierto?, los jefes de servicio, los directores de servicio, etcétera, y la atención primaria. Porque el juego en las próximas semanas se va a jugar ahí. ¿Cómo encontramos a los que son portadores del virus? ¿Cómo los aislamos? ¿Cómo le damos las condiciones adecuadas para que estén en su aislamiento y no tengan que salir a comprar ni hacer otras cosas? ¿No es cierto? Y cómo vemos cuál de esos que se infectó va a poder complicarse y tratarlo prontamente. Ese es el gran desafío que tenemos. Martín hablaba de un tema que es en el fondo el anticiparse. Se ha trabajado mucho en poder anticiparse, en poder generar las medidas correctas para que en el fondo ciertos territorios vayan bajando. Las autoridades lo han dicho también, hay lugares que pueden entrar a una cuarentena, salir de esta, volver nuevamente. Camilo, en este aspecto, ¿cómo se ve proyectado en este modelamiento muchas veces en
esta proyección de los datos? Porque también hay bastante preocupación y la gente se lo pregunta. ¿Estamos en el pic? ¿Este es el pic? ¿O en algún momento alguien nos vamos a dar cuenta que estamos en él? ¿Es este el momento? ¿Cómo se ve de aquí? Porque también vamos a ir a lo cierto, las autoridades también lo habían dicho, los momentos más duros iban a venir justamente a fin de abril, en mayo, estamos en mayo. ¿Cómo se ve en el fondo esta anticipación o cómo se ve en las próximas semanas en cuanto a esta pandemia? Claro, ahí son muy importantes justo las cifras. En Estados Unidos se dice que se demoran 12 días desde una política pública a que sea la influencia en la receta, que es la tasa de contagio. Acá en Chile, como los ensayos se demoran un poco más, yo diría que estamos entre 15 y hasta 3 semanas. Entonces, lo que al 16 de abril, cuando se endurecieron las medidas, esos efectos los vimos recién perdón, el 16 de marzo lo vimos recién en abril, cerca de Semana Santa, y las partes donde la gente empezó a salir mucho más y no respetar tanto las medidas, eso también lo estamos viendo justo ahora. Entonces, las políticas que se tomen justo ahora no las vamos a ver ni mañana ni pasado, las vamos a ver en 2 o 3 semanas más. Y eso es un poco la complejidad de todo esto, porque finalmente podemos hablar ahora y los datos no podemos hacer nada hasta 2 semanas más y tampoco nos podemos quedar amarrados de manos de ellos. Y eso es lo que lo vuelve tan complejo. Sobre el PIC, lamentablemente ahora Santiago está subiendo un montón, o sea, ahí todavía no se dice cuándo se vaya a parar, y cuando uno comparaba Chile completo, Chile estaba en una meseta, porque tú sumabas todas las regiones y sumabas lo que estaba pasando en Araucanía con Ñuble, que ellos efectivamente pasaron un PIC y han bajado sus casos casi prácticamente a cero, que eso ha sido muy bueno. Y el problema de todo eso es que finalmente la gente que no vivía en Araucanía, que se estaba cuidando, dijo, ya, como estamos en una meseta, podemos hacer la vida nuevamente tranquilo. Y esas actitudes se van a ver, lo que está pasando ahora, que se está viendo 1 o 2 semanas después de ello. Entonces, es muy difícil decir el pic alrededor de Chile, se puede decir por regiones. Y en particular Santiago en este momento no tiene pic para poder alcanzar, no se sabe cuándo. O sea, eso, lo que tú nos quieres en el fondo explicar, Camilo, es que es posible, por la geografía que tenemos como país, de que pudiéramos hablar de pics diferenciados, no un pic así total, que en el fondo a lo mejor Santiago pudiera estar viviendo su pic y frente a estas medidas ya más extremas como la cuarentena, en algunas semanas bajar, como le pasó a Ñuble, que pasó varias semanas. Yo creo que uno también va olvidando cosas, porque Ñuble estuvo muy, muy complicado, estuvieron prácticamente más de un mes con cordón sanitario, cuarentena total, hasta que lograron bajar sus números. Eso quiere decir que a lo mejor lo que está pasando en el norte, por ejemplo, recordemos que al comienzo el norte tenía prácticamente 0 casos y ahora hay regiones como, ciudades como Antofagasta, Iquique, muy complicadas también. ¿Deberíamos esperarnos eso un poco por la configuración del país que tenemos? Así debería ser. De hecho, actualmente todo el norte grande tiene muchos problemas. Arica es el único que ha bajado y debería ser mucho más enfocado en algo más regional o más localizado, incluso provincial o comunal. Cuando hay focos detectados, poder controlarlos. Finalmente, la curva, yo hago la comparación con una pelota de ping-pong, que va boteando, a veces sube, a veces baja, y ese boteo significa que es una suma de muchos picos independientes, pero esto se suman y empieza a botear, empieza a saltar. Entonces, efectivamente, y eso se puede ver desde la información, o sea, desde los datos. Hay varias aristas, la arista que al menos yo tengo conocimiento y expertise es en la parte del modelamiento, y finalmente eso uno lo puede ver como ecuaciones y llevarlo a diferentes políticas geográficamente localizadas, para no confundirlo con la otra palabra que está como bien de moda en este momento. Pero sí, estrategias territoriales sería lo idóneo, sobre todo en un país con la geografía que tenemos nosotros. Okay. Estamos conversando con parte del comité científico COVID-19 de acá de la región del Biobío, de Montoña, Camilo Maízía, también Martín Silich, que nos están escribiendo. Oye, me están entrando muchísimas preguntas para ustedes, pero la vamos a dejar una vez que terminemos de conversar. Esta pregunta va para ti, Freddy, y en el fondo con tu experiencia, bueno, tú estás dedicado a la traumatología, me imagino que también insertos en el tema de los recintos de salud. Hay preocupación también, bueno, hoy día mismo el subsecretario y el ministro lo dijeron, en otros países
una de las preocupaciones era el contagio del personal de salud. Incluso voy a citar aquí a un integrante de este comité, Germán Acuña, que él decía al principio de esta pandemia, ojalá no se espanten tanto porque en este minuto los médicos estén en cuarentena, porque eso va a significar que cuando estemos en un pico, los médicos ya van a haber vuelto. Se nos desconectó Freddy, pero Martín, tú también que estás No, te estoy, atento. espérame. Ahí está Freddy. Les hago la pregunta a los que están más relacionados con el mundo médico. En este minuto pareciera que nuestro personal de salud está haciendo grandes esfuerzos justamente para poderse mantener en su totalidad en un momento en que se requieren muchas manos. Y en ese aspecto, cuéntenme ustedes de qué manera ustedes están observantes como comité de los protocolos que se están realizando en los recintos de salud y de protección también. Ya hemos tenido 2 fallecimientos de trabajadoras del área de la salud justamente. Cuéntenme cuál es su postura al respecto y cómo están ustedes observantes este tema. Bueno, en realidad yo trabajo en el hospital traumatológico, no sé si se ve el video, Ángela. No te estamos viendo en video, pero te estamos escuchando. Yo estoy en el hospital traumatológico y a partir en el fondo las normas ministeriales fueron avanzando, tal como dice Martín, fueron tomándose en la medida en que se fueron generando las necesidades. Pero en un principio probablemente empezamos en el traumatológico particularmente a trabajar con medidas de protección personal un poco más elevadas, por así decirlo, y finalmente esta medida de protección personal de la gente se convirtió en la política del Servicio de Salud de Concepción. Es decir, son medidas que son re sencillas, que es ocupar mascarilla y ocupar escudos faciales. Y eso también se transmitió a la población después. Entonces, de alguna manera, se está cuidando mucho al personal de salud, por lo menos acá en Concepción. Se implantó un plan piloto con Javier Mancilla, que es un ingeniero especialista en inteligencia artificial, y estamos obteniendo los primeros datos de un bot que en el fondo te hace una encuesta que tiene que ver con los síntomas de COVID para poder estratificar, en traumatológico particularmente, qué funcionarios podrían estar más expuestos o podrían estar enfermos y así utilizar las PCR de mejor manera. Y ese piloto, la verdad es que se está trabajando bastante bien y ya queremos empezar a tener los primeros datos. Pero en general yo diría que sí, un factor muy importante, tanto de contagio y de cuidado, es el personal de salud y es fundamental cuidarlo. Ya vemos que en Santiago hay equipos completos que están contagiados y que han tenido que salir y se lanzó esta ley al Parlamento donde se está pidiendo que los profesionales de otros países que estén bien formados para tratar gente se integren a esto. Entonces es fundamental cuidar al personal de salud, es uno de los puntos más importantes probablemente. Es el tema más sensible, Ángela, es el tema más sensible, porque en un momento tú puedes tener ventiladores mecánicos, pero el problema es quién va a manejar esos ventiladores mecánicos. Yo quiero recordar que en Italia murieron más de 100 médicos, y los médicos que se infectaron fue porque no siguieron los protocolos, porque no tuvieron las medidas para enfrentar la pandemia adecuadamente, enfrentar en los hospitales adecuadamente. Y por eso que hemos insistido, el Colegio Médico lo ha insistido y a todo nivel hemos dicho, mire, protección especial para las personas fundamentalmente que están tratando a los pacientes en los hospitales. Pero no solamente en los hospitales, también en los consultorios periféricos. También allí se necesita protección para esas personas. Si no, si se nos afecta la atención primaria, va a ser tremendamente complicado. Por lo tanto, el proteger al personal de salud, tanto de los hospitales como de la atención primaria, es un hecho muy, muy importante para poder enfrentar la pandemia.
Estamos conversando con parte del equipo del Comité Científico COVID-19 de la región del Biobío, conversando acerca de esta pandemia, cómo nos ha ido afectando como país, las decisiones que se han tomado a nivel gubernamental, las autoridades, pero hablemos un poco a nivel regional. Pareciera que las cosas están bastante calmas en la región del Biobío. Hay una cantidad de contagiados que ya está llegando a los 1000, estamos muy cerca. Hoy día, de todas maneras, se reportó un nuevo fallecido, pero cuéntenme ustedes, bueno, ahí el que levante el dedito, cuéntenme ustedes de qué manera ustedes han ido observando lo que ha pasado en la región del Biobío, porque tuvimos también medidas bastante extremas en Hualpén, en San Pedro de la Paz, y también se ha visto un relajo. Y ahí quiero hacer el punto con lo que se le preguntaba a las autoridades. ¿Creen ustedes que la autoridad erró al haber hablado de nueva normalidad y de haber hablado de retorno seguro, dándole esta sensación a las personas? Porque hubo unas semanas en que pareciera que las personas pensaban que esto ya lo estábamos superando. ¿Creen que eso tuvo efectos en esta alza de contagios? Y lo quiero enlazar con lo que pasa en la región del Biobío. ¿Creen que básicamente este nivel que estamos viendo se va a seguir manteniendo pese a que se han registrado varios focos y también algunas situaciones en donde se han generado varios contagios? A ver, Ángela, mira, yo creo que hablar de nueva normalidad implica dos cosas, dos palabras, nueva y normalidad. Y la gente en este país entendió normalidad, no entendió el concepto de la nueva normalidad. Y ese concepto no se acuñó en Chile, es un concepto que lo acuñaron en todas partes del mundo, porque todo el mundo está discutiendo cuál va a ser la normalidad. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Vamos a volver a la normalidad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hoy día la discusión está en que ¿va a haber vacunas o no? Freddy hace gesto de que no vamos a volver a la normalidad. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero la primera pregunta es, ¿vamos a tener vacunas? Nadie lo sabe. Hay un montón de vacunas que se están hoy día discutiendo, pero la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué hasta hoy día nunca hemos tenido una vacuna contra un virus de ácido ribonucleico, ARN? No hemos tenido ninguna. No se ha podido crear ninguna. ¿Por qué no tenemos contra el resfrío común? Ángela, a ver, yo tengo ahí... Déjame terminar el cuento. Entonces, el tema es que la nueva normalidad implicaba decirle a la gente que la normalidad que íbamos a tener en algún minuto dependía del virus, dependía de las capacidades nuestras, de cómo aprendíamos a caminar en la calle manteniendo la distancia física con el otro, cómo usábamos mascarilla, ¿no es cierto?, cómo volvíamos al trabajo, etcétera. Porque yo también quiero decir una cosa, mira, re fácil desde el mundo científico, el mundo académico, decirme, ¿sabes qué? Cerremos todo. Hubo gente en Chile que dijo, ¿sabes qué? Cierre total de Chile. Cuarentena total. Cuarentena total. Está grabado, ¿ok? Mira, todos los estudios que hay hoy día es que seguir los casos es carísimo. Hacer el seguimiento de casos es carísimo. A Estados Unidos le está costando miles de millones de dólares hacer el seguimiento que están haciendo hoy día. Pero eso es más barato que hacer un cierre total. Segundo, hacer un cierre total en un país como el nuestro implica que los que somos ABC1 vamos a tener comida. Y va a haber mucha gente que se va a morir de hambre y va a tener que salir. No le va a quedar otra. Entonces, de nuevo, yo creo más en lo que hace Camilo. Porque digo, mire, ¿sabe qué? Camilo, dime, ¿dónde tengo mi curva que va más hacia arriba y que me está mostrando que tengo que enfrentar ahí? Y en ese territorio pongo las condiciones que tienen que haber. Y tengo una serie, hay 3, 4 mecanismos, ¿no es cierto? Desde el toque de queda, ¿no es cierto? Hasta los cordones, hasta las aduanas, todo lo que tú queráis, ¿ok? Todo. Por lo tanto,
tengo que tratar ese territorio y tengo que ir viendo de a uno, el otro. Este es el tanteo, el tira y afloje, porque aquí no hay posibilidades de tomar medidas absolutas, porque no existen las medidas absolutas. Cuando a mí me comparan con Corea, yo le digo, miren lo que está pasando en Corea hoy día. Muchos que han vuelto Cuando también. a mí me comparan, exactamente, cuando me comparaban con Singapur, yo le digo, compare con Singapur, pues. Y cuando me comparan con alguna isla, yo le digo, esa es una isla. Es una isla. Hoy día vayan a Juan Fernández y vean cuántos infectados hay, pues. Vayan a la isla Mocha y vean cuántos infectados hay, o vayan ¿cómo se llama? A la isla de Pascua a ver cuántos infectados hay. Entonces, si en esa isla, si en ese lugar no hay ningún infectado, y como dice Camilo, ya hay semanas que no hay más infectados, hay 14 días que no hay ningún infectado, volvamos a clase, ¿no? Ahí. La vuelta a clase no es para Chile, es para los territorios. Freddy. ¿Me entiendes? Cuando decido volver a clase en una parte o decido volver al trabajo, tengo que ir a ver quiénes son los alumnos, quiénes son los profesores, quiénes son los trabajadores, y ver cuáles son sus condiciones socioeconómicas, de a dónde vienen, cómo se tienen que trasladar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta pandemia requiere de equipos transdisciplinarios y de equipos bien afiatados que den respuesta en el territorio y en forma global. Freddy, tú nos ibas a comentar algo al respecto de estos conceptos que pareciera que confundieron a muchos y provocaron, muchos responsabilizan a esa sensación de que todavía, o que todo estaba bajo control, más que hubiese pasado, que todo estaba bajo control a esta explosión de casos. ¿Qué opinas tú? ¿Vamos a volver en algún momento a la normalidad o vamos a tener que acostumbrarnos a estas nuevas disposiciones de distanciamiento social, distanciamiento también para hacer algunas cosas, etcétera? A ver, yo quiero empezar con que, de alguna manera, yo con mi curso de la universidad, yo estudié en Santiago, hace tiempo planteamos también, y con el colegio médico, que eventualmente una cuarentena total hubiera sido tal vez mejor. Sin embargo, uno entiende a las autoridades que en el contexto que está viviendo el país, usar este tipo de cuarentenas dinámicas podrían servir. Y Chile en el fondo se acercó en su política mucho a lo que hace Corea, que significa seguimiento de clúster y evaluar ese seguimiento de clúster. Entonces, si tú en el fondo tienes pacientes que están positivos, sintomáticos o asintomáticos, los aíslas, los tienes georreferenciados, eso lo hace la Ceremi, y eventualmente ves si surgen nuevos clústeres. Y la única manera que tú tienes para seguir, que es lo que en el fondo se planteó Chile, a esos grupos de infectados es hacer muchísimos exámenes. Si esos exámenes están a la altura más o menos de lo que se requiere, todavía no hay mucha evidencia, pero por ejemplo en Estados Unidos se dice que son 2 millones de exámenes. Si esos exámenes están sobre un 5%, quiere decir que tú tienes un grupo que está descontrolado y que no está siguiendo bien los clústeres, o que llegó otra persona que empezó a contagiar a la gente. Si esos exámenes positivos que tú buscando activamente gente que puede o no estar contagiada es menor del 5 o 3%, quiere decir que estás haciendo bien la pega y que en el fondo estás controlando bien a tu grupo de contagiados. Entonces, de alguna manera, probablemente en Santiago eso fue muy difícil de hacer, justamente por lo que comentaba Martín, porque la gente en nuestro país lamentablemente tuvo que salir. La zona norte de Santiago no respetó mucho las cuarentenas, y es de ahí donde, más allá de la responsabilidad que puede caberle a un gobierno de cuidar estas cuarentenas, está la responsabilidad individual que tenemos que tener cada uno. Y esa responsabilidad individual es la que eventualmente, frente a la discusión del retorno seguro, probablemente se malinterpretó. Entonces, tú no puedes retornar seguramente a ninguna actividad que sea riesgosa para la gente si es que no has pasado un pic de contagio, y eso no lo sabemos. Tampoco puedes regresar al colegio si es que no has pasado un pic. En realidad hay dos condiciones. Una es que hayas pasado tu pic, y segundo, que durante las últimas 2 semanas vaya bajando tu número de positivos hasta llegar a un R, que es la cantidad de gente que tú contagias, menor a 1. Y esas condiciones eventualmente en algunas ciudades de Chile sí se han dado.
Y también ahí, en el fondo, tiene razón Camilo y Martín al decir que esto es territorial, que en el fondo se podría acordonar Chillán, se podría acordonar Temuco, se podría cerrar la llegada de la gente de la 11ª región y ellos podrían volver a una normalidad relativa, saliendo al colegio y haciendo cosas. El resto del país es un poco complejo en estos momentos y tampoco entendemos muy bien al enemigo, que es el principal, y este es un coronavirus. Sabemos que hay 4 coronavirus que causan el resfrío común, y esos coronavirus también afectan a los animales, y nunca ha habido una vacuna para ello. De hecho, hay una pandemia que se le echó la culpa a la influenza en 1890, y probablemente fue un resfrío común, y la gente se adaptó. El problema está en que este virus mutó, es un virus que es un asesino en potencia, que tiene muchas características donde afecta primero la parte alta respiratoria, y si la gente logra contenerlo ahí súper bien, puede bajar a los pulmones, y hay gente que logra también defenderse, pero hay gente que no logra defenderse, y eso tiene una variabilidad dependiendo de la genética. Hay polimorfismo genético en la enzima que recibe este virus, que se llama ECA2. Probablemente aquí hay algunas poblaciones, etnias, por ejemplo, yo creo que los mapuches, que podrían tener ese polimorfismo que es muy similar a los asiáticos del sur. Entonces, de alguna manera, tú no puedes comparar efectivamente, pero hay un tema idiosincrático que yo creo que afectó mucho lo que sucedió en Santiago. La verdad es que en este momento estamos en eso, en la georreferencia, o el gobierno está en eso, georreferencia y control de clúster, para que no se escapen, y es lo que tenemos que nosotros apoyar. Y la única forma de apoyar como ciudadano, en el fondo en estos momentos, más allá de lo que uno puede hacer como científico, es cuidarlo. Y la forma de cuidarnos es usar mascarilla, y ahí hay números también. Si el 60% de la población usa mascarillas, una pandemia podría llegar a un R menor que 1, y de buena manera. El cierre de los colegios, si los colegios se cerraron en un buen momento, que yo creo que eso fue muy bien hecho, el 60% también podría llevar en un 60% a determinar que esto se cierre. Por lo tanto, en un pic o en una zona donde estamos en una meseta inestable, como una pelota de ping-pong, tal como decía Camilo, es muy difícil que volvamos a una normalidad. Es muy difícil que se opere en cirugía electiva. El riesgo de mortalidad por entrar a pabellones entre un 10 y un 20%. Se está pidiendo que de hecho vuelva la restricción de nuevo. Exactamente, y es muy difícil que uno vuelva al colegio, porque también sabemos que los niños es imposible contenerlos, y van a contagiar a sus profesores, y también sabemos que hay una enfermedad de los niños que se llama síndrome inflamatorio multiorgánico, que se parece mucho a la enfermedad que se llama de Kawasaki, y que también podría generar problemas en ellos. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera la pregunta fue un poco apresurado, esa llamada. Pero estamos, como dice Martín, el gobierno está en un punto donde lamentablemente no estábamos preparados para este tipo de virus o enfermedad que nos está afectando. Yo creo que y ahí volviendo un poco a la parte técnica, el modelo de epidemiología que todo el mundo acuña es un modelo que tiene más de casi 100 años, alrededor de 1930, se llama modelo SIR, en donde tiene los susceptibles, la S, la I de infectados y la R de recuperados. Generalmente estábamos poniendo el énfasis en los recuperados, pero si no hay vacuna, la cantidad de susceptibles, es decir, la gente que puede enfermarse, siempre es la misma. En el mejor de los casos, en Chile va a ser el mejor, o sea, ni siquiera real, el 10% de su población, en el mejor. O sea, estamos hablando de que tenemos que llegar a infectarnos alrededor de 2 millones, y pasa que si te infectas todo al mismo tiempo, la capacidad sanitaria del país no da abasto y finalmente vamos a tener un colapso. Entonces, para eso, a medida que evolucionó un modelo biológico matemático, se le agrega una E, que es exposición, y que tú mantengas en tu casa, que ocupes mascarilla, que no te reúnas con eventos sociales, tu grado de exposición a la gente infectada es menor. Pero para que esto funcione, y disculpa, para terminar esto, para que esto funcione, y todos los modelos matemáticos, que un poco la especialidad de cada Concepción, y por eso hay tantos matemáticos aquí en Concepción, es que el modelo solamente parte cuando tienes un infectado. Entonces, hacer cuarentena o hacer cosas en ciudades que no tienes infectados no va a dar ningún resultado, porque la hiciste antes de tiempo. Entonces, el timing de cuando haces las cosas es lo más relevante.
Así es. Camilo, y en ese aspecto tú que eres el hombre de los números, según lo que dice Martín y Freddy, ¿a qué tenemos que estar en este minuto atentos durante las próximas semanas? ¿Qué te muestran a ti los números? Yo sé que es difícil hacer predicciones porque en el fondo pareciera que las cosas que hacemos hoy se ven reflejadas, como tú explicabas, en un par de semanas más. Pero ¿qué te indican los números de aquí a un par de semanas más? Bueno, lo que yo he visto es que el problema está muy concentrado en Santiago. Como hay transporte que todavía funciona, ya sea a través de carga o por trabajo, todo lo que está pasando en Santiago está irrigando en menor medida, pero igual irriga hacia sus regiones vecinas, que son Valparaíso y O'Higgins. Y además hay un brote relativamente importante en el norte del país. Muy, muy importante. Solamente Arica ha logrado bajar, pero la región de Tarapacá, su crecimiento ha sido constante todo el tiempo. Que sea constante significa que la gente no ha cambiado ese de exposición, sino que sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo hace una semana, hace 2, hace 3 incluso. Lo mismo está pasando en Antofagasta y en Arica es la única ciudad, que creo que es por la cuarentena, en donde su exposición ha bajado y por eso ha frenado un poco. Pero finalmente ahí va a estar más o menos crítico. Como se ha hablado un poco de relajo, la región del Biobío en general ha tenido pocos casos, pero en este momento logramos un crecimiento bastante acelerado al mismo pic que teníamos en el tiempo de abril. Entonces es posible que nosotros aumenten mucho los casos, pero no es comparable a lo que pasa en el norte o lo que pasa en Santiago. O sea, ahí va a estar la atención del país centrada. Pero nosotros como gente de la región del Biobío sí deberíamos tomar un poco más las precauciones, porque en este momento el crecimiento al pic, al mismo que teníamos en abril, fue mucho más rápido y es muy probable que sigamos creciendo y que recién ahora estemos pasando un nuevo pic. Esto no estaba pasando hasta hace una semana atrás. Entonces pasó que aquí la gente se relajó demasiado, se dejó llevar con noticias que estaba viendo y finalmente que aquí no estaba pasando nada, pero en nuestras regiones vecinas sí. Y eso sí asusta, no sabemos dónde termina porque son números muy pequeñitos todavía en comparación a estas otras dos segmentos, el norte grande y la región metropolitana, pero sí estamos subiendo un montón, eso es indudable y la verdad es que hay que tomar las precauciones. Finalmente la cantidad que se va a enfermar o la cantidad susceptible a enfermarse es la misma, no ha disminuido, no ha disminuido con el verano, con el invierno, no hay evidencia científica de ello. Tienes que ocupar mascarilla, lavarte las manos, hacer todo eso, porque eso baja tu exposición a gente contagiada. Eso es lo único que podemos hacer en este momento. Perfecto. Bueno, ustedes los están viendo a través de nuestro Facebook y también escuchando. Es parte del Comité Científico COVID-19 de la región del Biobío, Freddy Montoya, Camilo Mejías, Martín Silich. Es parte de un grupo bastante extenso que tiene diversidad de profesiones. Los voy a dejar porque ya casi llevamos una hora conversando, increíblemente. Está muy interesante lo que estamos haciendo. Han entrado muchas preguntas. Hay gente que pregunta, por ejemplo, por la capacidad hospitalaria, qué tipo de ventiladores son los que se están construyendo, pero nos hemos ido un poco también para hacerles conciencia de que no podemos relajarnos básicamente. La idea es poder cada día estar reforzando esta tesis. Y para terminar, les quiero preguntar a los tres, y ahí les doy el turno a cada uno. Hay muchas cosas que se postergaron para septiembre y octubre, ya Camilo ya lo dijo en el cierre de su pregunta, pensando en que esto efectivamente, muchos tienen la esperanza de que va a llegar el verano y las cosas van a cambiar. ¿Podemos decir que al final de este año podría haber en el fondo una posibilidad de que esto baje? ¿Hay realmente certezas de eso? Porque, como les digo, pareciera que en marzo todo se traspasó al último trimestre del 2020, pero lo que vamos viendo día a día, ¿nos da alguna posibilidad de que efectivamente eso pueda ocurrir? Que no sabemos cómo se comporta el virus. Es demasiado joven para saber todavía cómo se va a comportar este niñito maldito. Porque el tema central es que no sabemos si van a haber más olas o no. Es lo más probable que hayan otras olas. ¿No? Se produzca una segunda, se produzca una tercera ola, pero no lo sabemos. No sabemos si estas olas son estacionales o no, porque en ninguna parte del mundo todavía ha transcurrido un año para darnos cuenta de su estacionalidad. Por lo tanto, yo creo a lo que tenemos que acostumbrarnos
es que la nueva normalidad es distinta a la normalidad que teníamos antes. Por 1 año o 2 años no vamos a volver a lo que era la normalidad de antes. No vamos a volver a esa normalidad. Y además vamos a tener que acostumbrarnos hacia el futuro a enfrentar una serie de pandemias como esta. La gente que está muy metida en los temas medioambientales, etcétera, ¿no es cierto?, está preocupada, porque este cuento de enfrentarnos a la naturaleza en formas tan violentas, a introducirnos en los hábitats de los animales, cosa que antes no sucedía. Hace 200, 300 años esto no pasaba. No existía este tipo. ¿Eh? Los murciélagos han existido siempre. Y ¿cómo se llama? Los coronavirus son anteriores, ¿no es cierto?, a nosotros mismos. Por lo tanto, han existido siempre, han estado siempre ahí. El problema es que cuando pasaron de un murciélago, pasaron a un camello, o de un murciélago pasaron a otra cosa, de ahí es más fácil que salten al hombre. De los miles, millones de coronavirus distintos que están dando vueltas, es probable que otro salte y sea a lo mejor más duro que este, sin contar con los problemas que vamos a tener o podemos tener con bioterrorismo. Sin contar con eso, que es otro tema que está hoy día en discusión. Entonces, yo quiero decir que en ese sentido, Chile no va a poder ser más como era hasta ahora. Chile va a tener la obligación de comenzar a pensar en serio en ciencia y tecnología, y que tengamos las capacidades en Chile, por ejemplo, de fabricar vacunas. Que las fabricamos. Yo estoy de acuerdo con Martínez que va a ser muy difícil. Las fabricábamos antes y ahora no las fabricamos porque unos economistas, Cuescos Cabrera, dijeron que era más fácil comprarlas en el mercado. Hoy día nos damos cuenta que salud no lo regula el mercado. No lo regula el mercado. Freddy. Yo estoy de acuerdo con Martínez que va a ser muy difícil que volvamos a una normalidad, sobre todo teniendo en cuenta cómo es este virus. En el fondo, sabiendo que es un virus que no necesita, en general en la naturaleza, tú necesitas, si eres un virus, por ejemplo, tú necesitas vivir en una persona y no matarla para seguir viviendo. Pero al parecer este virus es tan potente que le da lo mismo mantener al huésped vivo o no, así se llama, y saltar a otro huésped. También se ha visto que este virus probablemente, y así lo salió hace poco en Nature, por virólogos muy destacados, no se ha vuelto ni bueno ni malo y probablemente no va a acompañar mucho tiempo. Yo la verdad es que creo que, y eso es mi sensación de traumatólogo y lo que he leído, que no es mucho en realidad lo que puedo decir, pero creo que vacunas, considerando que no han habido jamás, va a ser muy difícil tener. Y el tratamiento, si vamos a salir en el mundo de esto, va a ir por la terapia genética o por generación de anticuerpos que puedan evitar que el virus se una a los receptores a donde se une. Yo creo que ahí recién vamos a poder volver a la normalidad, y las personas que hagan eso, que me parece, por ejemplo, Israel va muy avanzado en eso, van a poder eventualmente tratar de salvar a la gente, digamos, de que sigamos pic tras pic o problema tras problema o ola tras ola, como decía Martín, hasta que este virus, si es que eso pasa, va a terminar eventualmente matando a mucha gente y dejando a la gente que vaya generando inmunidad, y todos los años va a generar mejor inmunidad. Pero la idea es justamente detenerlo de alguna manera. En estos momentos nosotros tenemos medidas de mitigación mezcladas con contención que han resultado sobre todo en regiones, y eventualmente el tratamiento, que no hay en estos momentos, es lo que se debe jugar, y fundamentalmente mi impresión es que va por, como yo te decía, por el tema de las terapias genéticas o de la terapia de anticuerpos. Por ahí va la cosa, creo yo. Perfecto. ¿Camilo? Como Freddy y Martín son del área de la medicina, yo creo que tienen esa parte de las vacunas.
una comparación quizás burda, pero acá en Chile, la mosca de la fruta cada vez que entra es capaz de contenerse, ¿cierto? Y erradicarla. Pero eso significa que hay que tener controles sanitarios muy estrictos para ello. Mejorando de alguna forma todo lo que está, es muy probable que esta nueva normalidad implique todo eso. Es decir, en este momento Aysén no tiene casos, pero Aysén tiene un lugar muy turístico. ¿Qué pasa si se abre hacia otros países que en ese momento se encuentren con muchos casos? Y como no tiene, ahí el crecimiento va a ser muy explosivo. Lo más probable es que la nueva normalidad signifique controles sanitarios mucho más estrictos, rápida... como se dice, rápida acción cuando sucede algún tipo de caso, cuando se detecten ciertos brotes y de alguna forma tener casi una policía sanitaria para poder contener todo esto. Yo creo que esa va a ser la única forma hasta que no se encuentre una vacuna, porque finalmente, insisto, la gente susceptible es la misma. Perfecto. Bueno, ahí lo tenían, es parte del Comité Científico COVID-19, junto a soychile.cl, donde hemos estado conversando. Fíjense que casi una hora espectacular, porque así también nos sirve para ir socializando, no olvidándonos que estamos en una maratón de largo aliento, así que tenemos que ir adecuándonos y ir informando que ojalá las personas no se relajen dentro de lo que puedan. Todos entendemos que hay gente que tiene que salir igual de sus casas a trabajar, pero ojalá que quienes podemos quedarnos lo hagamos justamente para que esas personas puedan hacerlo con seguridad. Quiero agradecerles, Freddy, Camilo, Martín, este rato, este tiempo que se han dado de conversar con nuestros auditores. Esperamos invitarlos, ojalá en un par de semanas y meses más, ojalá con buenas noticias. Y como les digo, agradecerles su tiempo de compartir con soychile.cl. Muchas gracias a ti, Ángela. Muchas gracias. Y a ustedes, recuerden que tenemos contenido de todo Chile a través de nuestras plataformas, a través de nuestros sitios en internet. Pronto voy a volver con ustedes y otro entrevistado tan interesante como los que tuvimos hoy día. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Chao, chao.